Y de costumbre aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro, desde el Ministerio Cristo Viene y para el mundo entero. Este es su programa Diálogo Pastoral. Quien les habla es el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro en el barrio San Juan de Camuy. Gustoso de estar aquí una vez más en este nuevo año, dándole la gloria y la honra al Señor. Felicidades y saludos a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes que nos siguen miércoles tras miércoles aquí, y también aquellos que nos siguen en el horario de la noche. Todas las noches de 10 a 11 de la noche se retransmite este programa Diálogo Pastoral, que se sale en vivo de 12 a 1 de la tarde. También aquellos hermanos que nos siguen a través de www.cdminternacional.com. Podemos bendecir a los hermanos en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y el mundo entero. Así que más que agradecido por su fiel sintonía, y gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en todos estos años. Nos puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, 787-898-5410 y el 787-898-5120, porque al final del programa vamos a estar orando por sus peticiones. Le damos gracias al Señor por todos los hermanos que nos siguen también a través de la plataforma en Facebook, cuando dice Diálogo Pastoral en CDM Internacional, y nos pueden conseguir a través de diferentes plataformas aquí en su celular, tanto ya sea en cdminternacional.com, en Fire TV, Roku, Apple TV. Así que estamos por todos lados, y gracias al Ministerio Sermón Cristiano, que aprovechamos y enviamos un saludo a su pastor Víctor Méndez. Gloria sea al Señor, porque todos los miércoles se graba este mensaje y se retransmite a través de todas las plataformas, ya sea en YouTube, Facebook, Roku. Así, saludos a todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos un programa sumamente importante, y para mí es un honor y un privilegio presentarles a ustedes el pastor invitado en esta preciosa tarde. Es el pastor Gilberto Ramos Granel, de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, en el barrio poblado San Antonio de Aguadilla. Pastor, amén. Bienvenido, Dios le bendiga. Amén, qué bendición. Grato estar aquí, Orlando. Amén. Una bendición poder estar aquí en este digno ministerio, y bueno, esperamos que lo que modestamente podamos compartir sea de gran bendición para nuestros hermanos y hermanas. Amén, así mismo es. Y vamos a estar hablando acerca del tema ministrando en tiempo de crisis. Y quiero que me acompañen al pasaje bíblico en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25, cuando dice la palabra del Señor así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Gloria sea al Señor. Una palabra de exhortación en momentos de crisis. Pero pastor, ¿cómo es posible que llega un momento de crisis y el líder, el pastor, tiene que estar liderando a una congregación a pesar de lo que ha sucedido? Esta no ha sido la única pandemia, la único momento de crisis. No es la primera ni será la última vez, pero queremos empezar que cuando hablamos de crisis vamos a definir pues qué es ministerio, qué es un líder y qué es una crisis. Ok, perfecto. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos sobre lo que es el ministerio, ministrando en tiempos de crisis, un ministerio lo vamos a hacer, a veces tenemos que solamente es ministerio lo que está debidamente ordenado, reconocido, etcétera. Pero para propósito de nuestra conversación el día de hoy, vamos a hablar de ministerio como servicio.
Ok. como servicio. Cuando hablamos de servicio, a mí me encanta cuando vamos a las palabras en el idioma original, por ejemplo en griego, hay una palabra que a mí me encanta que es huperete. Y huperete era el esclavo de más baja categoría en un barco de estos romanos que tienen unas chapaletas que salen por los lados. Y uno lo que ve en las películas es que esas chapaletas se mueven simétricamente. Pero cuando uno mira desde arriba ese barco, uno no ve esas chapaletas ni ve quién lo está moviendo. Esos son esclavos de baja categoría que están en la parte más baja del barco, que lo único que ve uno es las paletas por fuera. Pero esa gente no se ve, pero esa gente son los que responsables de hacer de que el barco se mueva. Wow. Entonces eso lo podemos llamar como servicio. Servicio es a veces cosas que nosotros hacemos que quizás desde lejos no se ve, que no es ostensible a la vista humana, sin embargo es responsable de que las cosas sucedan. Entonces, en la Biblia hay muchas cosas que tienen que ver con servicio, con ayudar a la gente, etcétera. Así que ministrando en tiempos de crisis, y la definición de crisis es algo que está desbalanceado, ¿okay? Entonces, una crisis es, bueno, por ejemplo, mire, yo pongo esta cosita que está aquí, ¿ve? Y trato de balancearlo, ¿ok? Cuando se desbalancea, se va para un lado, se va para el otro este bolígrafo, eso puede ser una crisis. Entonces estamos hablando de ministrar en momentos donde las cosas no están balanceadas, donde las cosas de alguna manera pues han cambiado, han habido desafíos, etcétera. Y como bien señala Pastor, no es la primera vez que ha habido crisis, no va a ser la última, así que oramos al Señor para que la gente que Dios ha puesto en este tiempo en los lugares de mando puedan ser personas que sean de bendición a los lugares donde el Señor les ha colocado. Wow. Cuando entonces hablamos de crisis, ¿cuáles son los elementos comunes en una crisis y su secuencia? Porque hay personas que dicen, bueno, estoy en esta crisis llegó para quedarse, aquí vivo y muero. Bueno, es una cuestión de pura lógica. Las crisis no llegan en paracaídas. ¿Okay? Cuando nosotros decimos que algo está en crisis es porque previo a eso algo pasó. Algo se ha ido desbalanceando, algún tornillo se ha ido soltando, algo ha estado ocurriendo. Entonces llega una cosa que se llama un evento precipitante, que es lo que la chispa, lo que prende, ¿verdad? Lo que hace que las cosas sucedan. Y eventualmente ese momento precipitante pues va a traer un momento donde va a haber personas que van a estar buscando cómo resolver, etcétera, etcétera, y va a llegar un momento donde va a haber una fase de resolución. Así que como todo en la vida, las crisis no suceden porque sí, las crisis se han ido formando con el paso del tiempo, hay algo que prende la chispa y eso que prende la chispa eventualmente va a traer un momento donde vamos a tener que esforzarnos al máximo para solucionar ese problema, ese desbalance, y va a llegar el momento, las crisis se acaban, ¿sabes? Las crisis tienen fecha de expiración. Y nosotros los que somos cristianos sabemos que una crisis no dura para siempre. Y qué bueno que usted diga eso, porque sobrecae mayormente estos momentos difíciles, estas crisis, sobre el liderato, sobre la pastoral, pero no están solamente aquellos que se pueden ver en las posiciones del liderato, como el pastor, pero también recae sobre aquellos miembros de la iglesia que están sirviendo. Como usted decía, hay personas que siempre lo vemos pues frente a la cámara, pero hay un gran ejército de servidores que están detrás de las cámaras, detrás del telón, que están sirviendo y llevan consigo ese peso de esa crisis y tienen que lidiar no tan solamente en el ámbito personal, en su área de trabajo, pero también en el área ministerial dentro de la iglesia. Bueno, yo a veces pienso que todos, al fin y al cabo, somos líderes. Somos líderes de nuestra familia, somos líderes del grupo donde estamos. Un líder es una persona que tiene seguidores, ¿okay? De hecho, hay una frase, creo que es de Eisenhower, el general, que decía que si tú dices que eres líder y no tienes seguidores, lo que estás haciendo es dando un paseo, nada más. Estás dando meramente un paseo, porque un líder tiene que tener seguidores, ¿ok? Entonces, claro, seguidores a veces en los niveles más encumbrados, ¿verdad?, del ministerio, con posiciones altas, pero también en el hogar, ¿verdad?, también en la familia, también en la comunidad, etcétera, etcétera. O sea, y ninguna persona está exenta de tener que enfrentar un momento de crisis, ¿ok?
O sea que todos estamos propensos en un momento dado a tener de frente una situación desbalanceada que nosotros vamos a tener que utilizar toda la sapiencia que nos ha dado el Señor para tratar de poner balance, ¿verdad?, en eso que tenemos frente a cada uno de nosotros. Y qué bueno que usted diga eso, porque Jesús dice: id y hacer discípulos. Entonces, todo líder va a tener sus discípulos, porque no importando qué posición ocupe ese miembro de la iglesia, nuestro deber, respondiendo a la gran comisión, es de capacitar, de enseñar, de liderarle a otro cómo atravesar por este valle de huesos secos, por este valle de sombra de muerte, por estos momentos difíciles, para que aprendan de nosotros a tener esa confianza que Jesús prometió cuando nos decía: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero yo voy a estar con ustedes hasta el final. Excelente. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que yo creo que este programa tiene una función vital, es esa función de nosotros, el conocimiento, hacerlo accesible a terceros, ¿verdad? Y eso es multiplicándonos en otros. Pastor, pastora, compañero líder, compañero que está al frente de grupo, lo que sea, conviértete en un mentor. O sea, no te vayas con la unción, no te lleves el manto a la tumba, ¿ok? Pasa ese manto. Pasa eso que Dios ha puesto en ti, pásalo a alguien, búscate gente, como dice el apóstol, búscate gente que tú puedas educar, que tú puedas discipular, que tú puedas hacer que esto se multiplique, que llegue a terceras personas. Por eso es que este tipo de programa es importante, porque aquí lo que se está tratando es de pasar información, de motivar a gente para que a su vez motiven a terceros. Y mire, a veces yo me quedo sorprendido. De hecho, cuando venía para acá, me estaban pidiendo una conferencia que yo di sobre historia del pentecostalismo religiosa en Puerto Rico, etcétera, y me he quedado estupefacto con la penetración que ha tenido eso, porque hacemos accesible a quien lo quiera para la presentación, y gente que tú no tienes idea están pidiendo eso, que a su vez me dicen: no, yo soy profesor de un seminario, yo soy profesor de un instituto, quiero pasar eso. Y eso es precisamente lo que queremos, que las cosas lleguen, ¿verdad? El famoso discipulado que nos estabas hablando hace unos instantes atrás. Y qué bueno, amados hermanos, y quiero que sepan, nuestro pastor Gilberto Ramos Granel no es tan solamente pastor de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo en el poblado San Antonio de Aguadilla, él es líder conciliar, ha sido el presidente de la FRAPE, conferencista, él no lo dice, pero... bueno, presidente no, tú fui director ejecutivo de FRAPE. Director ejecutivo de la FRAPE, ha sido conferencista, ha estado en varios países de Centroamérica, Estados Unidos, en diferentes partes, y qué bueno es escuchar un líder de esta magnitud y decir, tú sabes, tenemos que pasarle este conocimiento a nuevas generaciones, porque aún ahí se ve, pastor, el legado de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor dice: ¿sabes qué? Viene una crisis por ahí, no se sorprendan de lo que yo he hecho, porque cosas mayores ustedes harán en mi nombre. Excelente. Pues entonces tenemos que ser efectivos aún en momentos de crisis, como lo pasó Elías, que lo estaban persiguiendo para matarlo, después de haber experimentado un momento glorioso, que fuego descendió del cielo y se manifestó el poder de Dios frente a todos aquellos sacerdotes de Baal, pero después tuvo miedo y se metió en la cueva, y Dios le dice: ¿sabes qué? Tu tiempo todavía no ha terminado. Había algo necesario, era capacitar a su discípulo Eliseo, y cuando leemos la palabra del Señor, Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Pues entonces consejo que le está dando nuestro pastor, pastora, líder, hermano, hermana, hágase eco de esas palabras y escoja líderes, hombres, mujeres, y capacítelos para la próxima generación, porque ahí veremos que nuestro ministerio sigue creciendo. Sí, y quería introducir algo en este momento. Por ejemplo, las crisis necesariamente no tienen que ser negativas. A veces vemos la crisis como algo negativo, como algo que me quita. Y la crisis puede ser también una oportunidad de servicio. De hecho, tengo una cita aquí que me encantaría decirla, de un pastor
Usted sabe que cuando empezó todo esto, Wuhan, allá en China, se puso de moda y allá adentro hay creyentes y hay pastores. Y uno de estos pastores que está en el centro del vórtice donde está pasando todo, dice, la paz de Cristo no está para quitarnos del desastre y la muerte, sino para tener paz en medio del desastre y de la muerte, porque Cristo ya venció estas cosas. Aleluya. Estas son palabras de un pastor anónimo que ni siquiera sabemos el nombre. Oye, pero cuando yo leo esa palabra, yo digo, este tipo sabe dónde está parado. Santo, aleluya. Él sabe quién fue el que lo llamó. Él sabe que no estamos solamente para estar luciendo nuestra ropa o lo que sea. Sabe que en momentos dados nosotros como creyentes vamos a enfrentar momentos de dificultad, momentos de desafío, pero la bendición es que ya Cristo venció todo eso. Amén. Y que nosotros sabemos que en Él somos más que vencedores. Amén. Pastor, nos acercamos ya cerca de 5 minutos para la pausa, pero ¿qué alternativas tenemos nosotros ante una crisis? Bueno, dos alternativas básicas. O te rindes o luchas. ¿Ok? Entonces tú tienes que decidir. O sea, ¿qué tú vas a hacer? A veces vemos la crisis en el contexto del COVID, de todo este tipo de cosas, que ha sido cosas mayores y eso, pero diariamente nosotros tenemos que decidir, o me detengo o sigo caminando. Eso yo lo decido, eso no nadie lo puede decidir por mí, ¿ok? Me pueden poner todas las herramientas a la mano. Si yo no quiero seguir, no sigo. Así que entonces, ¿qué alternativa tenemos? Tú tienes que decidir primero, o sea, que voy a permitir que esta crisis, la que sea, ahora hablamos del COVID, puede ser la muerte de un familiar, un accidente, puede ser que te dieron un diagnóstico que no estabas esperando, puede ser que llegaste a tu zona de trabajo y te dijeron, mire, tienes una semana más de trabajo. O sea, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a echar a morir o vas a decir, bueno, pues más adelante vive gente, vamos para adelante? Ok, gracias, qué bueno que pude trabajar aquí durante X cantidad de años, pues vamos a buscar otro trabajo. Wow. ¿Okay? Entonces, dos alternativas básicas, o te rindes o metes mano. Y el desafío es mete mano, porque con nosotros está el Señor. Mira, precisamente tengo aquí en mis manos, ahora en el verano estuve fuera del país dando una conferencia y dije una frase en una de las conferencias que eso retumbó. Y al punto que me hizo mandar a hacer bolígrafo, que de hecho tengo el tuyo aquí, Orlando, y eso, que dice, no te rindas, no tires la toalla. Wow. ¿Ok? Y entonces esto lo tengo aquí, siempre ando con un par, ya se me acabaron, este es el último, así que este es el tuyo. Gracias. Y eso, y demás, y le digo, Señor, yo no quiero entregar eso así porque sí, dirígeme, ¿a quién le doy esto? Y lo he dado en estaciones de gasolina, y se lo he dado a cajeras, y se lo he dado a aquel y al otro, compañeros pastores. La reacción siempre ha sido la misma, que dice, no tires la toalla y adelante, siempre adelante. Wow. ¿Ok? Entonces, mi desafío en esta mañana es, mira, no tires la toalla, no importa lo que estés enfrentando, sigue hacia adelante, porque contigo está el Señor. ¿Okay? Sí, hay momentos que, pues, sentimos el golpe, perfecto. Si tienes que descansar, descansa. Si tienes que coger fuerza, coge fuerza, pero no te rindas, sigue hacia adelante. Amén, qué bueno, wow, gloria a Dios. Y me trae esto a la memoria lo que significa no rendirse una persona, porque en las peleas de boxeo, cuando tiran la toalla, es que el entrenador está diciendo, mira, el boxeador no puede más. Y nosotros, la palabra del Señor nos enseña, por medio del apóstol Pablo, mira, nosotros no somos de los que retrocedemos. Eso es. Sí, nos caímos, ok, derribados, mas no destruidos. Nos levantamos, nos sacudimos el polvo, pero en esta frase que acaba de decir nuestro pastor Gilberto Ramos Granel, no tires la toalla. Para el cristiano la toalla significa servicio. Eso es. El lavatorio de pies, tú sabes, no te quites, amado hermano, para este tiempo Dios te ha puesto a ti. Conocemos líderes que en medio de la pandemia, antes de la pandemia, eran amantes, efervescientes, trabajadores, luchadores, y cayó un desánimo, hicieron como Elías, se metieron en la cueva. Pues mira, este programa te sirve como alimento, pero también te sirve para decirte, ¿sabes qué? Come, descansa, pero levántate y sigue hacia adelante, porque el largo camino te resta.
Vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a regresar con este tema súper excitante con nuestro pastor Gilberto Ramos Granel de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo en el barrio poblado San Antonio de Aguadilla, hablando acerca de ministrando en tiempos de crisis. Así que no se retire, regresamos en breve, luego de esta breve pausa. Dios les bendiga. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Gloria sea al Señor. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Qué bueno, buen provecho para aquellos que están almorzando a esta hora o si nos están viendo en la retransmisión de 10 a 11 de la noche. Buen provecho también si estás comiendo una meriendita así como yo a esta hora de la noche. Gloria sea al Señor. Estamos aquí con nuestro pastor Gilberto Ramos Granel. Nos pueden estar llamando a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla. Gloria sea al Señor. 787-898-5410. 787-898-5120, porque al final del programa nuestro pastor va a estar orando por cada una de sus peticiones, así que no lo deje para tarde, aproveche y llámenos, gloria sea al Señor, porque estamos aquí en el Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico, por la Cadena de Milagros, hablando acerca de ministrando en tiempos de crisis. Como nuestro pastor decía, todos somos servidores, todos somos líderes, todos tenemos que buscar y hacer discípulos. Por ende, este tema te toca a ti, mi amado hermano y mi amada hermana. Gloria sea al Señor, que sirve en diferentes facetas. Líder de escuela bíblica, líder de sociedades, hermanos que evangelizan, los maestros de escuela bíblica. Gloria sea al Señor, los evangelistas, misioneros, pastores, todo el mundo. Todos somos útiles y necesarios en la obra del Señor. Pastor, las crisis permiten que salga a la luz quiénes son los verdaderos servidores, quiénes no lo son, pero yo le pregunto, ¿qué nos enseña la historia sobre las crisis y los momentos difíciles que atravesaron líderes nuestros? Bueno, la crisis, como bien ha señalado desde el comienzo de esta conversación, todas las crisis se repiten, a veces son hasta cíclicas. Lo que cambia son los muñequitos, pero la esencia sigue siendo la misma. Y eso. Pero las crisis sacan lo mejor o lo peor del ser humano. En las crisis tú ves quién tiene llamado, quién tiene vocación y quién está solamente por el pan y los peces. Y los hemos tenido así. Nosotros hemos tenido situaciones de iglesias que se han quedado solas porque de medio de una crisis, en el caso acá del trópico, de huracán o lo que sea, pues de pronto el pastor, los vientos se lo llevan y aterriza por allá en Florida y por allá se queda y demás. Así que las crisis sacan lo bueno y lo mejor y lo peor del ser humano. Pero las crisis son positivas, las crisis traen crecimiento. De hecho, tengo una frase aquí que me encantaría citar parte de ella, de Albert Einstein, el famoso científico, etcétera. Dice: la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países, porque la crisis trae progreso. O sea, lo está diciendo un tipo, o sea, si tú no quieres citar, no, es un pastorcito ahí que lo único que sabe es de Biblia, lo que sea. Aquí tenemos un científico que todos estamos de acuerdo que tenía una mente brillante y este tipo está diciendo: Einstein, mire, la crisis trae progreso, porque la crisis hace que el ser humano pueda sobreponerse y pueda batallar y pueda luchar y pueda dar lo mejor de sí, ¿verdad?, en momentos puntuales, particulares que tiene que enfrentar. Y eso lo vivimos nosotros aquí en Puerto Rico, porque luego de la guerra hispanoamericana, cuando Puerto Rico pasa como territorio de Estados Unidos, es que se le permite el acceso a los evangélicos poder entrar y evangelizar una isla que era dominada
predominantemente católica, que se prohibía predicar el evangelio. Entonces, lo mismo pasó en Irak. En Irak, cuando fue la guerra del Golfo, cuando llega el ejército, también llegan los capellanes, y la misión de un capellán en el ejército es velar, sí, por la salud emocional y la vida espiritual de sus soldados, pero también de evangelizar, de predicar. Y cuando vimos que en la década del 2000 se levanta estos grupos terroristas, Al Qaeda, que estaban matando cristianos, la gente se preguntaba cómo habían cristianos en Irak, pero fue que tan pronto llega la palabra, y cada crisis trae entonces lo mejor o lo peor. Pasó aquí en el huracán. En el huracán, los primeros que vemos antes que lleguen la ayuda son los vecinos, salir a limpiar la calle, a trabajar, pero también vemos como otros buscan, como dice, sálvese el que pueda. Sí. Aquí, de hecho, mira, me trae a la memoria, estábamos en Cuba haciendo un viaje allá, educando gente, etcétera, pastores y demás. Y entonces vamos a consolar a un pastor y le decimos, pastor, vamos a orar para que el Señor abra esto, etcétera. ¿Tú sabes lo que nos dijo ese pastor? No oren para que el Señor saque esto. Cuando fuimos fue en la década de los 90, que estaba el bloqueo en su apogeo, wow. Estaba en lo que llamaban el periodo especial y todo ese tipo de cosas. O sea, no había un montón de cosas. Y cuando vamos a decirle al pastor, vamos a orar para que el Señor saque esto, él nos dice, no oren nada por eso. Olvídate, que esto siga así, porque ahora nosotros sabemos quién es el verdadero cristiano. Santo. Óyeme, eso fue un golpe que nos dio ese pastor. Wow. Y demás, dijo, no, mire, aquí y nos señaló, tú ves toda esa gente que está sentada y ellos están sentados ahí porque aman al Señor. Aquí nadie está por algo que podamos darle, sino porque aman al Señor. Es más, ellos están exponiéndose en ese tiempo, que si asisten continuamente a la iglesia, le pueden privar de otras cosas. Wow. Entonces, las crisis son momentos donde sale lo mejor del ser humano y lo peor también. Entonces, el desafío es, no te rindas, no te quites en medio de lo que tengas que enfrentar. Mira, esto ha sido repetitivo, me estoy repitiendo en el programa y eso, pero algo le está hablando el Señor a mis compañeros Amén. Y compañeras, sí, que nos puedan estar escuchando en esta preciosa ocasión, diciéndole, no te quites, no te rindas, sí, ¿ok? Sí, hay problemas, hay dificultades, pero el Señor está contigo como poderoso gigante, ¿ok? O sea, así que sigue hacia adelante, no tires la toalla, el Señor te acompaña en medio de tu batalla y de tus luchas diarias. Wow, gloria a Dios. Se siente una presencia tan linda en este lugar, amados hermanos. Y es como dice nuestro pastor, ha sido repetitivo, pero eso es parte fundamental de la educación, la repetición. La repetición, mira, no te quites, para este tiempo te ha llamado el Señor, ármate de valor, ponte toda la armadura del Espíritu Santo, vuelve y pon las manos en el arado, no hay que mirar para atrás, la venida del Señor está cerca, pero entonces que cuando Cristo venga nos haya haciendo así. Pastor, cuando hablamos de la historia, esta no ha sido la primera crisis de la iglesia, es más, la iglesia comenzó en crisis, en persecución y se propagó por el mundo entero porque mientras perseguían, mientras mataban a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, más se seguía propagando el evangelio de las buenas nuevas. Pero entonces, ¿qué proyecciones y tendencias habrá para la iglesia en estos tiempos? Bueno, recuerde, esta crisis que hemos estado enfrentando con esta pandemia nos va a hacer reevaluar muchas cosas, ¿ok? Había algunas iglesias que estaban renuentes a utilizar esto que estamos usando hoy, que es la tecnología, la radio, la televisión, y algunos han tenido que aprender a la cañona, ¿verdad? Porque le tenían motes a todas estas cosas, esta tecnología, algunos hasta fobia, y eso, sin embargo, nos dimos cuenta que la tecnología puede ser nuestra aliada. Que claro, tenemos que ir caminando poco a poco y tomando detalles, ¿verdad? Pero, hermano y hermana, momentos como este lo que hace es que catapultan a gente. Mira, por ejemplo, nosotros hacemos todos los años, nuestra iglesia local, un congreso de líderes que está diseñado originalmente a nivel local, pero se ha ido cogiendo la voz y ahora tenemos hermanos de diferentes iglesias. Wow. Y eso.
Y entonces el año pasado no pudimos darlo presencial. ¿Tú sabes que fue el año que más gente alcanzamos? Wow. Porque lo hicimos a través de las redes y entonces se multiplicó por 20 o por 30. Y de pronto había gente escuchándonos en Estados Unidos, aquí, allá. Fíjate, o sea, eso nos dijo, wow, mira esto. O sea, entonces, ¿qué proyección puede tener la iglesia? Mire, hay gente que todavía está retraído. Estudios de iglesia dicen que, por ejemplo, después cuando se reabrieron la iglesia, por un 20 o un 30% de la gente dejó de asistir. Y eso poco a poco se está retomando. Pero por otro lado también se está hablando de que ha habido también una cantidad de gente que no tenían contacto con la iglesia, que la pandemia los ha traído a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Okay? Y entonces tenemos gente nueva llegando a la iglesia, empezando su experiencia de vida cristiana luego de esta pandemia. O sea que las crisis nos dan oportunidad para, vamos a decir, reinventarnos, para reemprender, para usar una palabra esa que está de moda ahora, es el reemprender, ¿verdad? Nuestra vida cotidiana de servicio al Señor. Otra cosa que afectó a la iglesia durante este tiempo ha sido las entradas. También se piensa que entre un 20 y un 30% de las entradas a la iglesia que estaban antes de la pandemia todavía están ahí, en ese si llegan o no llegan y demás. Pero sí nos hemos dado cuenta que Dios ha sido fiel. Amén. Dios ha sido fiel. Las iglesias que han tenido una mayordomía sana, el Señor las ha bendecido, y de qué manera. El aceite no ha escaseado, ha seguido fluyendo, así que entonces lo que nos queda es confiar en el que nos ha llamado, el que nos ha puesto en el ministerio. Y eso es así, y lo interesante de esto es que aquí lo habíamos dicho anteriormente, que prepararon un fondo de emergencia. El fondo de emergencia no es tan solamente cuando llega la temporada de huracanes o en caso de que venga un terremoto, lo que sea, es también en este momento de pandemia, porque todos fueron afectados, se paralizó. Todo el mundo se paralizó, los aviones se paralizaron, no había comercio, no había nada, y entonces volver a empezar esa maquinaria de comercio, de viaje, de volver a entonces a tirarnos a la calle. Tenemos que aprender de la historia, los eventos que han marcado la iglesia, pero podemos ver por medio de la palabra y la historia cómo la iglesia se ha mantenido firme, porque como decía nuestro Señor Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Entonces, si somos la iglesia, tenemos que saber que para este tiempo Dios nos ha llamado, y Puerto Rico no ha sido la excepción, porque desde el 2005 que empezó la recesión económica, una bancarrota nacional, 2 huracanes, Irma, María, los temblores de tierra, terremotos, llega la pandemia y uno dice, espérate, ¿cuánto más? ¿Cuándo va a parar? Bueno, esto es que el Señor nos sigue llevando, pero tenemos que seguir predicando la palabra del Señor, porque para eso nos ha llamado el Señor. De hecho, la falta de recursos nunca ha sido óbice para que la iglesia haga lo que tiene que hacer. De hecho, el crecimiento mayor que tuvo la iglesia en Puerto Rico, la explosión de 1930, de esa década del 30, es una década donde, ahí fue donde escribieron el jibarito, sale loco de contento con su cargamento y luego regresa a su casa sin haber vendido nada. Y eso, ¿ok? Entonces, era una época donde había unas privaciones extraordinarias en Puerto Rico. Sin embargo, para cada lamento borincano hay un Puerto Rico para Cristo. Aleluya. Eso, usando canciones, ¿verdad? Rafael Hernández con el jibarito, ¿verdad? De sale loco de contento, pero hay un Puerto Rico para Cristo. Ha llegado a la isla del Cordero, un momento, etcétera. O sea, una cosa extraordinaria, que cada momento de crisis siempre Dios ha estado al lado de la gente que le son fieles. Así que lo que hay es que seguir hacia adelante. Una cosa que yo le diría a mis compañeros pastores y pastoras: pastor, recuerda que el dueño de la iglesia es Dios, no eres tú. El dueño de la iglesia, de la obra, es Dios. Y Dios se obliga a bendecirnos de manera extraordinaria y a proveer, mire, a veces de manera increíble. Este año pasado tuvimos una experiencia tremenda en la iglesia, donde de momento de la nada salió una cantidad de dinero para hermanos de la iglesia que no había explicación.
y eso, y demás, de gente que uno dice, pero ¿cómo es esto? Bueno, el Señor es todopoderoso. Así que recuerda, la Biblia dice, joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, amén, ni su simiente que mendiga. Amén. Así mismo es. Entonces, pastor, con eso, ¿qué debe recordar todo líder? ¿Qué debe recordar todo líder al ministrar en tiempos de crisis? Bueno, número uno, quien nos pone en el ministerio es Dios. Digo, espero yo que la mayoría de los que me estén viendo entiendan eso, que Dios es el que te ha posicionado. O sea, que no es la sagacidad, no es el conocimiento, no son los títulos académicos, nada de eso. Santo. Todo eso nos ayuda. Eso es yo le llamo eso el frosting, ¿verdad? El adorno y eso, demás. Pero eso no lo es todo, ¿verdad? Porque Exacto. tenemos cantidad de gente con las paredes llenas de títulos y de cosas, pero cuando tú te sientas con ellos no hay nada, no tienen nada en la bola. ¿Sabes? Lo que nosotros llamamos, no hay unción, no hay nada. O sea, tú no te edificas. Entonces, recuerda, compañero, compañera, fue el Señor el que te llamó. ¿Okay? Aunque tú pienses que tú no tienes mucho que dar, fue Dios el que te puso allí. Te puso a cuidar una clase de escuela bíblica, te puso el ministerio de visitación de tu iglesia, te puso a atender los cultos al aire libre, te puso a ministrar como pastor o como diácono en la junta o lo que sea. Dios te colocó allí. Entonces, no olvides eso. El Señor te colocó allí y el Señor es el dueño de la obra. Entonces, confía que en el que te llamó, el que te posicionó, es el que te va a acompañar en los momentos de dificultad. Recuerda que en estos momentos de crisis fracasar no es una opción. ¿Okay? Hay que decirle, bueno, Señor, tú nos ayudas porque tú estás con nosotros, así que vamos para adelante en el nombre del Señor. Y al paso, poco a poco, vamos a ver cómo el Señor va a ir desenredando todas estas cosas. Y recuerda que esto se va a terminar cuando lleguemos a la presencia del Señor. ¿Okay? Así que sigamos siendo fieles donde el Señor nos ha colocado. Amén, amén. Yo había aconsejado a una compañera pastora que quería irse para Estados Unidos luego del huracán María y me decía, pastor, voy a dejar la iglesia. Y yo digo, pero ¿cómo así? Tú sabes, si Dios te llama, Dios es el que te capacita, Dios es el que te dirige en todo este momento, es el Espíritu Santo que nos dirige. No, es que voy a cerrar porque me voy para Estados Unidos. Y yo digo, ¿pero por qué? Porque voy a querer un mejor estudio de oportunidades para mi hijo. Y yo, pero déjale a tu hijo a cualquiera. No, pero pastor, no voy a hacerle eso, es mi hijo. Pues de la misma manera nosotros tenemos que ver la iglesia. La iglesia es una criatura que Dios nos ha conferido. Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto más una iglesia, una obra que Dios nos demandará la sangre de cada uno de ellos? Pues entonces le decía eso, esto no es algo como si fuera un trabajo que tú dejas de hacer. Sí, los pastores toman unas vacaciones, pero no es como el trabajo que tú te desconectas y no regresas hasta el próximo día que te toca ponchar. No, siempre el pastor está pendiente a la obra del Señor, no importando en qué parte del mundo está en sus oraciones, está cuidando de ella. Y digo esto, compañeros televidentes, porque escuchen la repetición de nuestro pastor Gilberto cuando le dice, miren, ustedes son los pastores, los líderes, disciplinen, ayuden a estos discípulos a seguir sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque en este tiempo, gloria sea al Señor, cuando Dios nos ha llamado para nosotros poder servir, lo que necesitamos es saber quién fue que nos llamó. Si fue que te llamó Jesucristo. Hay personas que se han llamado a sí mismos, vamos a hacer la aclaración, pero si te llamó el Señor Jesucristo, Él te suplirá, Él te sustentará, porque ven acá, leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, la gente decía, escuché una persona que cuando murió el hermano Gille, ahora sí, ahora viene juicio para Puerto Rico, viene un maremoto que va a jopar la isla entera. Y esto era en el servicio fúnebre que estábamos allí en la iglesia pentecostal MI de Camuy Pueblo. Y yo le dije, yo estaba sirviendo como uno de los diáconos para acomodar las personas. Yo le dije, varón, yo entiendo que Dios puede hacer eso y es más, Puerto Rico se merece, tú sabes, una represión de parte de Dios porque algunos se han conformado y han abandonado el llamado que tienen. Pero
yo conozco un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Conozco un Dios que por 40 años alimentó a su pueblo en medio del desierto. Conozco un Dios que cuando el pueblo quería tomar agua, de la peña brotó agua. Gloria sea el Señor. Y lo interesante de todo esto es que yo no sé por las pruebas que tú estás pasando, por la crisis que tú estás pasando, pero algo se me ha quedado grabado aquí de nuestro pastor Gilberto Ramos Granel. La crisis es una oportunidad. Levántate, resplandece, porque para este tiempo Dios te ha llamado, te ha comisionado como pastor, como pastora. Y gracias a todos y cada uno por sus peticiones. Pero, pastor, si ahora mismo algún hermano televidente quiere invitarlo a usted para una conferencia, para predicar, dígale a los hermanos televidentes pues, el número de contacto, dónde se encuentra localizada su iglesia, porque si hay alguien del poblado San Antonio de Aguadilla que dice, mira, he estado buscando una congregación para irme y hacerme miembro de esa iglesia para seguir hacia adelante mi servicio en estos tiempos, ¿dónde se pueden comunicar? Bueno, nosotros estamos ubicados en el 1541 de la calle Barbosa, allí en el poblado San Antonio de Aguadilla. Usted sabe que San Antonio tenía aspiraciones de llegar a ser pueblo. Santo. Tenemos hasta Cisco aparte y todo, pero nos quedamos en eso, ¿verdad? Y tenemos plaza aparte y estación de policía aparte y todas esas cosas. Allí estamos, muy cerca del centro del poblado y demás. De hecho, el eslogan que cogemos para la iglesia fue la iglesia en el corazón del poblado y con el poblado en el corazón. Ahí Wow. estamos. Ahí estamos sirviendo al Señor, martes, jueves y domingo estamos allí, los martes y jueves a las 7 de la noche, los domingos a las 9 y demás. Y el número, voy a dar el número, pero realmente estamos bastante escasos de tiempo, así que el 787-380-0767, ahí estamos para servirle, ¿verdad? En lo que podamos y esté a nuestro alcance, pues así lo hacemos. Así que estamos allí para servir al Señor sobre todas las cosas. Los días de semana, los martes que tienen. Los martes tenemos, bueno, ahí tenemos varios, oración, estudios bíblicos, sociedades, diferentes cosas. Tenemos una cosa que se llama martes de desafío, donde traemos un tema, ¿verdad?, del diario vivir, maltrato de menores, Wow. violencia, etcétera. Ha sido un éxito eso. Los jueves tenemos en la escuela bíblica y los domingos a las 9 de la mañana pues tenemos el culto de adoración al Señor. Gloria a Dios. Que ahí estamos. Amplio estacionamiento, yo he estado allí compartiendo con nuestro pastor unas facilidades muy hermosas, muy bellas y también lo más lindo, el recurso más valioso, los miembros de esta iglesia, Sí, porque te atienden con ese amor, con esa humildad y esa sencillez, pero lleno de la presencia del Señor. Así que felicitamos al pastor. Gracias, amados hermanos, por sus peticiones. No podemos leerlas todas y cada una de ellas, pero Dios sabe estas peticiones, Dios las conoce. Hermanos tanto de Puerto Rico, de Estados Unidos, del Caribe, Suramérica, gloria sea el Señor, están aquí y sabemos, gloria sea el Señor, que Dios conoce cada una de estas peticiones. Así que, pastor, algunas palabras finales para nuestros hermanos televidentes y entrar entonces en la oración. Bueno, solamente, hoy hemos hablado del ministerio, pero esto se aplica a todas las hermanos de la iglesia. No tires la toalla, vamos a terminar con eso, con esas dos frases. No tires la toalla y sigue adelante, siempre adelante, porque contigo está el Señor. Así que no te rindas. Gloria sea al Señor. Pastor, diríjanos en oración aquí. Amén. Oramos, Padre, en Gracias, el nombre Padre poderoso Santo. de Jesús. Sí, Venimos Señor. delante de ti, Señor. nombre Te damos poderoso gracias de por Jesús. esta oportunidad que tú nos has Gracias, dado y Padre gracias por Santo, esta te bendición presentamos, enorme Señor, de poder esta dirigirnos a petición. toda esta vasta audiencia. En el nombre Mira, Señor, aquí en mi poderoso de mano tengo Jesucristo, las y por peticiones de las cada uno de llagas, mis Señor, hermanos. Señor, Os mis pido hermanos. peticiones de oración, de salud, de sanidad, de provisión, de tantas tu otras Espíritu cosas. Santo Yo te sea pido que tú les glorificado. visites, Señor, y que la gracia Sí, tuya Señor, les en este arrope, momento, oh Dios, y el que esté necesitado de un abrazo, que seas tú dándole un Señor, abrazo, gracias, Señor, Padre Santo. que no se rindan, que sigan hacia adelante, que confíen en ti, Señor. Padre En el Santo. nombre poderoso de Jesús te lo pedimos creyendo. Amén y gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, de verdad estamos más que agradecidos de nuestro pastor Gilberto Ramos Granel
pastor de la Iglesia Jesucristo Pentecostal, Iglesia Pentecostal de Jesucristo en el poblado San Antonio de Aguadilla, con este tema, y nos unimos a las palabras de él, amados hermanos. Miren, momentos de crisis siempre va a venir, y yo creo que la crisis que puede marcar nuestras vidas es una mujer dando a luz. Tú la ves a ella con esos dolores de parto, gritando, y luego de ese proceso, el gritar, las lágrimas que han derramado, se recogen todo en un sentimiento de amor cuando toma en sus brazos esa bendición, esa criatura, y empieza a ver la crisis de la criatura llorando. Ya la madre sabe que hay vida en sus brazos y que se ha cumplido la bendición, la palabra de Dios, la herencia la tiene en sus manos. Así también nosotros como pastores, sigamos hacia adelante. El pastor le decía en su frase, gloria sea el Señor, no tires la toalla, gloria sea el Señor. Adelante, siempre adelante. Yo tengo un decir, yo digo, pa'lante en Cristo Jesús, eso, Señor nuestro. Hay que ir pa'lante, aleluya, en todo tiempo. A mal tiempo, buena cara. Y cuando llega estos momentos cruciales en nuestras vidas, amados hermanos, aprendamos de nuestros líderes. Hay algo que se predica y no se menciona. Y lo digo esto por experiencia. Hay muchos predicadores que hablan de la fe, hablan de la palabra de Dios, pero hay algo que transmite el líder, y es el lenguaje corporal. Las ovejas van a ver cómo se conduce su pastor, cómo se conduce. Hay personas que hablan de fe y tienen temor. Hay personas que hablan de poder y tú los ves amedrentados, pastor. Pero sabemos que a los hombres y mujeres que confían en el Señor, el Espíritu Santo de Dios le adiestra sus manos para la batalla y los dirige en todo tiempo. Eso es, excelente. Así que, amados hermanos, más que agradecidos en este precioso miércoles, hoy dándole gracias al Señor por las oportunidades. Así que recuerde, esta noche, si se perdió algún segmento de su programa, esta noche en el horario de 10 a 11 de la noche se retransmite Diálogo Pastoral, y como todos los miércoles, en vivo, de 12 a 1 de la tarde, se transmite desde el Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico, para todos y cada uno de ustedes. Así que gracias, amados hermanos, y les recordamos, por favor, si necesitas una iglesia, busca una iglesia donde te prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que busca una iglesia donde te prediquen de que Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y que Cristo viene pronto por su iglesia. Si estás en el poblado de San Antonio, qué mejor que la iglesia pentecostal Jesucristo, de Jesucristo, en el barrio Poblado, que pastorea nuestro pastor Gilberto Ramos Granel. Así que a todos y cada uno de ustedes, Dios les bendiga, y que este 2023 sea uno lleno de bendiciones. Amén. Dios les bendiga.